Es una carne fina, preferida entre los ricos. 1 libra de terlina me ofrecieron por el pico. Yo, como no necesito porque soy hombre de plata, compré 1.200 vacas con los terneros chiquitos. Y a todo le doy por aviso que maté la guacharaca. Nunca se sabrá cuántos negros salieron secuestrados de África, cuántos murieron en la travesía y fueron arrojados al mar, cuántos por su fortaleza física y espiritual llegaron vivos a las costas de América. La mayor diáspora que ha podido darse en la historia de la humanidad. Durante alrededor de 300 años fueron esclavizados en distintas regiones africanas, algo así como 12 millones de africanos. ¿Y por qué sucedió esto? Lo primero que hay que decir es que los africanos fueron esclavizados, fueron secuestrados, fueron desterritorializados de sus aldeas, de sus reinos, etc. En una alianza problemática y complicada entre gobernantes y élites africanas con tratantes y con negreros europeos que representaban a las monarquías europeas y a empresas mercantiles. Con estas palabras, la Fundación Aguanilé, en el año 2015, dio inicio a este proyecto de investigación histórica que lleva por nombre Ruta Negra en la Guajira. De hecho, sabemos en dónde comenzamos, pero el cierre está lejos. Son 500 años de ingrata recordación que no podemos ni debemos olvidar. Es mucho lo que está en juego. Está en juego nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural. Está en juego nuestro presente y la incertidumbre de nuestro futuro como etnia afrodescendiente. En esta quinta fase, en el año 2020, la Fundación Aguanilé, en el marco del programa Comparte lo que somos, del Ministerio de Cultura, los invita a hacer un recorrido de lo que ha sido este proceso investigativo. Comenzamos por la Media Guajira, con un personaje muy querido por su comunidad afro de Atonuevo. Se trata de Rogelio Ustate Arregocés, quien se autodenomina el custodio de las semillas ancestrales de la comunidad guajira. Así registramos su participación en el proyecto. Esta es la otra historia, la historia que pide ser vuelta a crear, la historia no escrita, la que no aparece en los libros oficiales. Son los evangelios apócrifos de los 500 años de atropellos, secuestros, violaciones, de una infamia humana que se le llamó esclavitud. Esta es la historia contada por los vencidos y recogida por la Fundación Aguanilé para darle voz a los afrodescendientes nacidos en tierras guajiras como Rogelio Ustate Arregocés. La fundación de estas comunidades, como son Manantial, Tabaco, Roche, Patilla y Chancleta, fue debido a una sublevación de unas personas que venían esclavizadas de África. Venían en un barco, el barco pues sufrió una avería en el Cabo de la Vela. Allí las personas se sublevaron buscando su libertad, vencieron a los captores y al vencer a los captores
caminaron por la orilla del mar hasta llegar a Riguacha, a la desembocadura del río Ranchería. Al llegar a la desembocadura del río Ranchería, pues siguen su curso normal, buscando un paraje fijo donde pudieran ellos sentirse seguros y donde pudieran tener un territorio para poder desarrollar sus actividades. Entonces es así como se fundan esas comunidades, pero también tienen esos mismos usos y costumbres, esa misma, de pronto, ese mismo apego sociocomunitario con las comunidades entre sí. Entonces, allí, al fundarse esos pueblos, esos 5 pueblos, ya tenían relaciones entre sí, pero también se cuidaban entre sí y estaban cada uno en un sitio estratégico. Y como toda etnia que se respete, las comunidades afroguajiras tienen sus mitos y sus leyendas. Que en muchas culturas se amenaza a la gente con el diablo. El diablo es un castigador de la maldad. A pesar de que los pueblos se declaran cristianos, en el cristianismo y en los textos bíblicos el diablo es un ser antagonista de la deidad principal que es Dios, pero que es juzgado y es presa de juicio por parte de Dios. Pero en estas comunidades el diablo es un castigador. Entonces a los muchachos, el plado que se porta mal se lo lleva el diablo. Uno escucha creciendo eso. Sin embargo, en la comunidad donde crecí, yo crecí entre Galán y Cotoprix, aunque estuve también en Tomarrazón. Mi niñez fue entre esos 3 pueblos. Galán, Cotoprix, Tomarrazón, viviendo mayor parte del tiempo en fincas. Entonces a uno no decían el diablo, sino Guandurú. Oh, te va a salir Guandurú. O Mandinga. Porque en algún momento le enseñaron que quizás con la evangelización de las comunidades negras, que mandinga, el pronunciar mandinga, era referirse a un ser perverso. Mucho tiempo después, ya cuando adulto leyendo, encuentro que es un pueblo nativo del África, unas comunidades, o sea, como si fueran un asunto tribal, los mandingas. Pero a nosotros nos amenazaban, no, que te va a llevar mandinga. Y hay muchos sitios alrededor de Galán, de Cotoprix, con el nombre de mandinga. Me llama la atención un recuerdo que tengo de cuando niño. Yo escuchaba mencionar, escuchaba una serie de cánticos. Crecí en los pueblos, habían personas de las negritudes y escuchaba unos cánticos por las tardes. Uno que me llama la atención y que todavía recuerdo bastante es el canto del cucurumanteco. Yo no sé de dónde salió. Cantaban, la letra decía: cucurumanteco mató a su mujer, la hizo chicharrón y la salió a vender. Pero era un canto como para calmar a los niños que lloraban en las tardes. Recuerdo más o menos 4:30, 5 de la tarde, cuando se escuchaba el canto de las chicharras y los niños por alguna razón estaban llorando, le cantaban esta canción. Ahorita tengo difonía y no me saldrá bien, pero decía más o menos: cucurumanteco mató a su mujer, la hizo chicharroncito y la salió a vender. Eran cánticos en voces de mujeres negras. Y bueno, a mí me gustaba, no me causaba terror, sino que me acostumbré a escucharlo y es uno de los cánticos que logro recordar. Pero más eso, que siempre se hablaba del ser maligno como un ser que ayudaba a la gente a ser buena, porque el que era malo lo castigaba. Y seguimos buscando nuestras raíces afrodescendientes. Y por ello, en la investigación abrimos una puerta. La puerta de la antropología.
En el desarrollo de nuestro proyecto nos topamos con el mestizaje, con la mezcla de las etnias, el nacimiento de nuevas religiones. Este fenómeno lo registramos así. Aldo Méndez Camacho es un ciudadano del mundo nacido en Cuba. Estudió filosofía y cursó su magíster en la Universidad de Moscú, investigando el tema de la santería cubana, que hunde sus raíces en las creencias religiosas y culturales de las comunidades negras que llegaron esclavizadas a la isla de Cuba. En el caso de Cuba, es un país que surge del mestizaje, es un país donde las culturas precolombinas, por la misma manera en que se trataron a los nativos, desaparece, quedaron muy pocos apuntes, muy pocos rasgos, muy pocos elementos, pero producto de la trata de esclavos que se suscitó en aquella época espantosa que fue el colonialismo, se generó una mezcla que de algunos modos se hizo independientemente de lo natural, por lo formal, por la necesidad que ellos tenían de hacer, de supervivencia, tanto como seres humanos como seres pensantes. Fueron religiones cargadas de una filosofía, de una cosmogonía, de una visión del mundo, y que de alguna manera lo que hicieron fue reestructurarlas, readecuarlas al nuevo contexto que les ofrecía la vida que llevaban. De hecho, eso hizo que muchas de las religiones, por ejemplo, en el caso de la santería, lo que hicieran fue que horizontalizaran mucho más la visión jerárquica que en los principios tenían en sus espacios las religiones, porque de alguna manera la religión se convierte en un acto de salvación, en un acto desesperado de preservar, de encontrar arraigo, de defenderse, de protegerse de todo el horror que supuso la esclavitud. En el caso de Cuba, un elemento que fue el Cabildo. El Cabildo fue un espacio de confluencia de naciones, y eso propició que en los días de asueto del santoral español, del santoral católico en este caso, los esclavos celebraran los días de sus santos, y de ahí que de algunas cuestiones formales como el color, ciertos elementos. Aunque las comunidades negras en la época aciaga de la esclavitud lo perdieron todo, desde sus bienes materiales hasta sus bienes espirituales y sus apellidos, no perdieron la voz para cantarle a la vida. Y la Fundación Aguanilé, en la población de Juan y Medio, encontró a John Jairo Guerra y a Elis Bermúdez de Armas, dos de los más dignos representantes de la creatividad afroguajira. Comunidad que se respete tiene sus personajes típicos y representativos, y la comunidad negra de Las Casitas tiene en John Jairo Guerra, ciego de nacimiento, una voz negra y alegre que le canta bonito a la vida. Yo nací en Las Casitas, allá en el corregimiento de Las Palmas, Guajira. Pero usted es ciego de nacimiento. De nacimiento. ¿Y cómo es posible que usted naciendo en Las Casitas nos encontremos aquí en Juan y Medio? Oiga, porque eso es posible. Porque yo puedo llegar hasta acá de a pie, yo solo. Yo me manejo yo solo. ¿Y cómo te guías? Porque yo nací con ese don. Y bueno, yo aprovecho la oportunidad para recordar, por ejemplo, a Leandro Díaz, ciego de nacimiento como usted, que compuso grandes canciones, que tuvo una gran vida. ¿Cómo se compara usted con Leandro Díaz? Oiga, le voy a decir esto. Así como estoy cantando, yo le digo la verdad. Así como estoy cantando, yo le digo la verdad. Ahí estamos en Juan y Medio, que venimos a visitar. Ahí estamos en Juan y Medio, que venimos a visitar. Ay, yo le canto bonito, yo le canto con esmero. Hombre, ahí están, hombre, míralo, ahí tienen guindado. Hombre, un pedazo de ternero. Ay, hombre, tienen guindado un pedazo de ternero. Ay, que acaban de matar. Yo le canto bonito. Ay, que acaban de matar. Ay, hombre, le canto bonito. Ay, lo traen de Las Casitas. Ay, lo matan en el pueblito. Ay, lo traen de Las Casitas y lo matan en el pueblito. Escribiendo con hacha y machete la historia de su propia vida,
pobre, marginado, analfabeta, como consecuencia de una pobreza que arrastra desde la esclavitud de sus antepasados, Elis Bermúdez, sin embargo, canta, ríe y crea. Es un artista afro a partir de sus desgracias. Yo maté una guacharaca para sostener a mi familia y ha vendido 20 libras dejando para la casa. Haya vendido 20 libras dejando para la casa. A la bulla de mi feria bajo gente del Ecuador. Le pesé de la cadera y cargaron varios vapor. Con ella compré un balcón de 3 pisos y cosa fina. Y compré un caballo andón con una elegante silla. Y esto es sin entretención, señores, que sostengo a mi familia. Ay, esto es sin entretención, que sostengo a mi familia. Testigos de su propio acontecer histórico, en medio de las adversidades, las mujeres negras son las maestras en mirar desde un ángulo diferente a la desgracia. Llegadas originalmente de África y rodando tierra, llegan a Mingueo para vivir, para luchar, para cantar. No me importa que quieras a otro y a mí me desprecies. Nada me importa que solo me dejes llorando tu amor. Eres libre de amar en la vida, yo no te culpo si tu alma no supo quererte como te quiero yo. Y también recuerda las canciones del fandango de lengua de las celebraciones de la Pascua en su natal María la Baja. Fandango de lengua, fandango paliteado. Carambantua guayaba, la lela, ay carambantua guayaba, la ay carambantua guayaba, la mujer que no se peina, ay carambantua guayaba, ni que se asiste tampoco, ay carambantua guayaba, con el bajo de las arcilas, carambantua guayaba, por el hijo ajeno loco. Cleotilde Rodríguez Pérez es la enfermera, la partera, la bailadora, la cantaora. Y Cleotilde canta, baila y ríe, demostrando que siglos de humillación y despojo no le quitaron las ganas de vivir. Se rompió la mucurita y mamá no puedo con ella. Me la pongo a la rodilla y mamá no puedo con ella. Me la pongo en la cintura y mamá no puedo con ella. La mucura se rompió, ay mamá no puedo con ella. Me la pongo en la cabeza y mamá sí puedo con ella. Y mamá no puedo con ella y mamá no puedo con ella. Marisol San Martín Torres es la voz de la resistencia de los afrodescendientes desde la cocina. Y uno dice, calienta sol, que el negro es fresco, dice uno. Y ahí dice, comienzan a reírse, porque esa es la tradición de nosotros los negros. Esa es la tradición de nosotros los negros. ¿Y cuando sale a vender por las calles? Cuando uno sale, por ejemplo, por la calle, yo salgo vendiendo mis pasteles, yo salgo vendiendo mis pasteles. Pasteles, a la orden los pasteles de arroz con cerdo, de masa con cerdo, de arroz con pollo, de masa con pollo a la orden. Y llevo las sopas de mondongo, las tumbamaridos, las revive los muertos. Entonces llegan y me preguntan, entonces, ay, ¿por qué son tumbamaridos que no reviven los muertos? Ay, porque si tu marido está borracho le pones un plato de mondongo y enseguida se te pone a ti de 15 y ya tú sabes para qué te sirve. Lo revives otra vez. Entonces, y eso yo salgo y así vea y le digo que cuando quieren ser las 2 o 3 de la tarde, ya yo tengo que irme ahorita a las 11:30 porque me esperan en la carretera, me esperan gente que están esperando el almuerzo para los pasteles. ¿Qué puede decir de la comida negra, de la comida autóctona? ¿Qué consumen todavía aquí? De los negros. Sí, nosotros consumimos más bien, pero el arroz con coco, pero el original de los negros es el arroz con coco blanco. Que uno raya el coco, lo exprime y ese es el del propio negro. Y la leche, ese es el propio, saladito y ya. Pero ahora usted sabe que
la modificación de la comida de ahora, que ahora el arroz con coco, le echan uvas pastas, le echan azúcar, lo hacen frito, un arroz frito, pero del mismo coco también. Y ya sí, el arroz con coco lo estoy preparando ahora también en cubano. Ese se le echa camarón, cerdo, pollo, salchicha, uvas pasas, la verdura. ¿Qué nos puede decir de los dulces? Sí, el dulce guandul. El propio dulce guandul de los negros es de guandul, de ñame, de batata, de coco, pero ese ñame, eso también lleva coco, de coco, de plátano maduro. Esos son los dulces, la alegría, el enyucado, el de leche también lo hace uno, caballito, los caballitos, usted sabe que esas negras salen vendiendo los caballitos y las alegrías. Y también canta. Sí, cuando va vendiendo las alegrías tiene uno que decir así, alegría con coco y anís. Compadre, cómpreme a mí, que vengo del barrio Manín. Hay más interrogantes que respuestas. ¿Cómo se fueron estableciendo las comunidades negras en La Guajira? Ángel Acosta Medina, escritor y estudioso de nuestro acontecer histórico, señala. Cuando hablamos de la traída de los negros a territorios de La Guajira, tenemos que hablar de una diferencia frente a lo que sucedió con otras regiones del país. En el caso de Riohacha, Riohacha era uno de los puertos más importantes que había en la costa, o que había en los mares de Colombia. Y los negros, en la medida que fueron llegando, el movimiento comercial que había acá a nivel Riohacha no solamente permitía que los negros fueran utilizados, maltratados y confinados en territorios para que trabajaran, sino que también tenían la facilidad por el movimiento que había, las relaciones que había, o sea, las particularidades de esta sociedad. Tuvieron mucha oportunidad de liberarse fácilmente o de escaparse a algunas zonas, construir o organizar sus palenques, el caso de la Ramada en la vía Santa Marta, en Dibuya, o en el caso acá del sur del municipio de Riohacha, en Barbacoas, Jacob, el área adyacente a Moreno, que Moreno viene siendo el pueblo base, el pueblo madre, donde surgieron todos los corregimientos que conocemos a partir de su destrucción, como Cotopris, Monguí, Machobayo, y todos estos pueblos, Galán. En todos esos sectores se fueron instalando los negros, pero un punto fuerte también donde los negros se organizaron es el territorio que hoy conocemos como Albania. Es el mismo territorio o el mismo ambiente y el mismo entorno donde existía Moreno. Allá pudieron organizarse, inclusive en el mismo Moreno, organizarse sí, como en las familias negras, pero siempre interactuando con la sociedad blanca, digamos, o con la sociedad criolla. Y por eso hubo allá en Moreno un desarrollo tan especial en esto de la relación entre los negros y las comunidades indígenas y la comunidad criolla, que por eso yo le doy una gran importancia al hombre cultural, al hombre guajiro que surgió de allí. Adolfo Meisel Roca, docente e investigador, hoy rector de la Universidad del Norte, nos ilustra sobre el tremendo costo cultural que el fenómeno de la esclavización tuvo sobre las comunidades negras, traídas
secuestradas desde las costas occidentales de África. Una fuente importante de llegada de población afro a La Guajira desde el siglo XVI fue a través de las perlerías. La demanda de trabajo para el duro trabajo de la perlería fue lo que inicialmente demandó la traída de esclavos a esta zona. Algunos de ellos probablemente entraron de manera legal vía Cartagena, que era uno de los principales puertos autorizados para el comercio de esclavos, y probablemente otros a través de las islas del Caribe, porque pues siempre hubo un contrabando activo de esclavos durante todo el periodo colonial, hasta fines del periodo colonial. Entonces yo creo que esa fue la principal fuente, y probablemente hubo algo, aunque menos, para la ganadería en el sur de lo que hoy es el departamento de La Guajira, porque la ganadería siempre demandó esclavos, no en unos números muy grandes, porque no es una actividad intensiva en mano de obra, como por ejemplo las plantaciones de azúcar del Caribe, pero siempre que uno encuentra ganadería, sobre todo en las ganaderías más grandes, siempre encuentra esclavos. Se perdieron, doctor Meis, las posesiones materiales, los dioses, los nombres, los apellidos de esas comunidades negras. Bueno, sí, pues uno de los costos más grandes para la población traída del África de manera forzosa fue el tremendo costo cultural de haber perdido sus raíces, cosa que incluso fue hecha de manera deliberada. En ocasiones mezclaban poblaciones que hablaban diferentes lenguas para que no se pudieran comunicar entre sí, y rápidamente pues perdieron la lengua, las religiones, en lo fundamental, pero hubo elementos también que se conservaron y que han sido un aporte importante a la cultura nacional. Pero, ya sea por la acción de un dios negro o de un dios blanco, salió al aire un valioso documento titulado ¿Quién le pone el cascabel al gato?, de la autoría del abogado y humanista Armando Pérez Araujo. Producto de una historia muy grave además, ocurrida alrededor de la minería en el departamento de La Guajira. Tiene elementos fuertemente históricos, periodísticos y por supuesto unos componentes de novela. Es una novela narrada como tal, con actores, con personajes, con escenarios, pero repito, con mucho respeto al tema histórico. Es lo que la nueva versión sobre cómo se debería calificar este género de literatura se conoce con el nombre de novela periodística. Ese es el caso de esta novela, ¿Quién le pone el cascabel al gato? El eje de la narración arranca de una historia muy cruel de un hombre anciano, de un negro emblemático de la zona alrededor de la mina, que sufre los rigores de la soberbia, de la petulancia, del poderío de las compañías que se establecieron en esa época haciendo relaciones con los negros de la zona. Y después vienen unos desarrollos que tienen que ver con tabaco, con chancleta, con patilla, con roche, en fin, con toda la población, por supuesto manantial. La novela trata, básicamente es de eso, de desplazamientos, además de un desplazamiento que nosotros lo hemos calificado como de los más absurdos que haya en la historia de la minería del mundo. Y lo hemos novelado para que la gente lo entienda, pero es un caso gravísimo de desplazamiento en donde participaron el gobierno, la Iglesia Católica, los alcaldes, los gobernadores, alguna gente de la región inclusive. No hay pedagogía sobre los hechos,
no hay literatura sobre los hechos abundante, por supuesto que hay algo de literatura. Yo personalmente he escrito varios libros sobre todos estos temas, pero es muy poca la actividad que se ve en colegios y universidades sobre la temática de la historia real de los negros y de los indígenas en La Guajira. Admirable el esfuerzo del abogado Pérez Araujo. Queda claro que la historia de los afrodescendientes guajiros está por reescribirse. En las luchas por la independencia, libradas en Colombia, en territorio guajiro, no aparece el nombre de ningún afrodescendiente. Con la excepción del almirante José Prudencio Padilla, los libros oficiales de los colegios no registran la presencia afro en nuestra historia. Pero la investigación de la Fundación Aguanilé nos llevó hasta una fuente primaria, testimonio de la existencia de un héroe negro en la Guerra de los 1000 días, un aguerrido militar afrodescendiente, nacido en la población de 30, Tomarrazón. Se llamó Juan José y se conocía como Juan José Ille Pinto, un defensor de las ideas liberales que combatía contra el conservatismo en el poder. Su nieto Fausto Pinto nos narra lo que recuerda de la vida y muerte de su aguerrido abuelo. Resulta que en el camino de Caracolí se tropezaron los dos grupos. Él con 50 hombres y el otro grupo que venía tenía 250. Entonces, ya visto de que se estaban dando y era para adentro y tumbándose y tal. Y ya ellos, como eran menos, el general pasaba con la mula, dándole ánimo. Vente, pero estoy siempre buscando su salvación. Le pasó cerca y le dijo, mi general, estamos combatiendo con 250 hombres y nosotros somos menos y tenemos poco pertrecho, se nos está acabando el pertrecho. Entonces él le dio contestación, mi coronel Pinto, y usted esa es la bulla de usted. Él le dio eso le dio duro y se salió de donde estaba, porque se escondió, ustedes lo hacen en la trinchera. Correcto, estaba trincherado. Correcto. Se salió. ¿Usted cree que es miedo? Ahora verá, al verlo así, a los enemigos le cayeron, pero no le dio el derecho, sino que él pegó en la piedra y le cayó en la cosuela. Cayó. Ahí lo cogieron los hijos, como eran 5 hijos, con quien andaba, pero con los brazos, caminando. Y ellos ahí para atrás y la gente sujetándolo y ellos para adelante, hasta el fin que ya le dijo, mis hijos déjenme solo, denme el pertrecho ahí y favorezcan ustedes que yo estoy perdido. Y se quedó ahí lo cogieron, hicieron con él hasta lo quemaron. Álvaro Chinchilla Pinto, bisnieto del legendario Ille Pinto, precisa lo que sabe de la vida de su bisabuelo. Sobre la historia de Ille Pinto que se desarrolló en esta zona, hace parte de la historia de Colombia porque los conflictos liberales conservadores también, La Guajira no fue ajena a eso. Y por ahí se desarrollaron los grupos de liberales que se defendían por del poder conservador. Ille Pinto, que es nuestro progenitor, hacemos parte de ese árbol genealógico, estuvo presente en esa guerra. Por aquella época, pues, dice García Márquez en su novela 100 años de soledad que las personas se formaban militarmente y ellos mismos tomaban sus grados dentro de la milicia. Y él estaba en el rango de coronel, defendiendo pues la causa liberal, en la que desarrolló gran capacidad por los relatos que hacen los antecesores. Él desarrolló una gran capacidad militar y se destacó, pero murió en combate.
esa es la guerra, murió en combate. Esa es la guerra de los 1000 días, la guerra de Uribe. Y yo creo que fue en esa época que se desarrolló, porque la guerra de Uribe llega a principios del siglo XX, en los primeros años. Por ahí estuvo todo su desarrollo en esas confrontaciones. Y llegamos a uno de los puntos más sensibles de nuestra investigación, y es el punto del autorreconocimiento entre nuestras niñas y nuestros niños afroguajiros. El turno es para una raíz de nuestras raíces, el investigador Bonifacio Ofogo, nacido en Camerún, África Central. Me dijo, tú eres muy negro, una niña negra. Yo le pregunté, ¿tú de qué color eres? Me dijo, yo soy morena. Efectivamente, es muy importante porque todo empieza por el autorreconocimiento. Si los niños desde la primera infancia no reciben estos estímulos para autorreconocerse como afrodescendientes, de mayores no lo van a hacer. Y sin el autorreconocimiento como afrodescendientes, yo digo que no hay, o sea, la identidad no es posible construirse. La identidad cultural. Ellos, cuando tú empiezas a hablar con ellos, yo lo vi en Juan y Medio, los niños, sale su carácter afro. ¿Por qué sale? A través de la música. Todos me hablan, me preguntan si yo sé bailar champeta. A ver si les puedo enseñar a bailar champeta. Cuando les enseñé una canción africana, les cambió la mirada. Les brillaba los ojos. Entonces, ellos, claro, son una minoría dentro de la minoría. Y ser afrodescendiente, en esta cultura hegemónica, occidental, dominante, no tiene mucho glamour. No tiene glamour decir que uno tiene raíces africanas. En cambio, decir que tiene raíces europeas, tiene mucho glamour. Esto no es gratis, es parte del proceso de desprestigio del que ha sido objeto toda África, su cultura, sus descendientes, por el mundo. Entonces, yo creo que hay que partir de allí, porque los niños y niñas sean conscientes, que sean orgullosos de decir, mira, yo llevo sangre africana, y a partir de ahí, todo lo demás. Y es precisamente en los hombros del magisterio guajiro en donde, en gran parte, recae la responsabilidad del autorreconocimiento. Manuel Córdoba, docente e investigador, nos manifiesta su opinión sobre este particular. La raza negra ha sido, digamos, invisibilizada desde los primeros días, digamos, de nuestra república. Se desconoció el aporte dado por, digamos, dos razas muy importantes o dos pueblos, como fueron los indígenas y como fue el pueblo afro, que llega aquí desde África a través de las islas que tenemos en el Caribe. Me parece interesante que las niñas y los niños comiencen a despertar y a reconocerse como tal. ¿Por qué? Porque al reconocer yo quién soy, esos valores, esas aptitudes, esos conocimientos tradicionales, los voy a avivar, los voy a sentir mío, y no solamente los voy a sentir míos, sino que voy a buscar los medios para que ellos se propaguen, se visibilicen, se multipliquen, y eso lógicamente va a fortalecernos como pueblo, como raza, ¿sí? Entonces yo espero y me interesa, y lo vengo haciendo en mis prácticas, buscando que la gente se identifique. Comencé por mí, que fue un problema reconocerme, porque en nuestro medio no nos dicen afro, eres moreno, tienes la piel canela,
Entonces tú lo ves que las niñas dicen, no, yo soy morena, no se reconoce como afro. La niña no quiere tener el pelo como el afro, sino que tiene que alisárselo, porque cree que alisado es mejor, porque la raza blanca que ha impuesto eso la hace ver así. Cuando la misma niña, el día que descubra su pelo, su color, se va a dar cuenta que ese pelo puede hacer más de 200 peinados que la raza blanca no puede hacerse. Con orgullo afroguajiro, la docente e investigadora Caridad Brito Ballesteros nos expone su punto de vista sobre la importancia del autorreconocimiento. El autorreconocimiento es importante porque el autorreconocimiento parte de un conocimiento del yo, pero de un yo que que reconoce y acepta sus raíces, sus ancestros, un yo que está vinculado con el territorio y un yo que acepta su cuerpo. Es un yo que está integrado y que se reconoce, que va más allá de un ser que está vinculado con un grupo y con una sociedad. Cuando un niño aprende, entiende que tiene un vínculo no solo consigo mismo, sino con una sociedad, con sus ancestros, empieza toda una historia, la comprensión de una historia que va más allá de lo que está en su territorio. Empieza un vínculo con unos saberes, con unas experiencias, con un entendimiento que lo hace un ser empoderado y apropiado de sus derechos. Sin miedo al miedo. Rosa María Brito Rodríguez, una luchadora de toda la vida, nos anima a poner en alto el orgullo afro. Para el autorreconocimiento es una tarea, no solamente es una tarea de los adultos para con los niños. Es enseñarle a los niños que autorreconocernos, es aceptarnos tal cual somos, sin máscaras, sin tapujos, sin esos estereotipos que nos quieren enmarcar, haciéndonos creer de que el ser negro no es ser bello, que el ser negro es lo feo, que lo negro es lo que nos sirve, que lo negro es lo malo. Entonces, cuando nosotros logremos desde los adultos, desmarcarnos de esos estereotipos, entonces nosotros vamos a lograr que nuestra juventud, que nuestros niños se acepten tal cual son y que la comunidad también aprenda a respetarnos y a reconocernos como lo que somos. ¿Por qué? Porque es que nosotros nos han enmarcado en unos prejuicios y en unos estereotipos que lo que hacen es aumentar las brechas sociales, intelectuales, y eso causa no solamente rechazo de la comunidad hacia nosotros como comunidades negras, como negros, palenqueros, raizales y afrocolombianos, sino también entre nosotros mismos nos autorrechazamos, no nos autorreconocemos como lo que somos, porque no, lo negro es lo que nos sirve, porque nos comparan, todo lo que nos sirve es negro. Tú amaneces con un día malo, que porque hoy amaneciste de mal genio, es tu día negro. Las aguas residuales no son aguas residuales, son aguas negras. Con una innegable vocación de docente y lideresa, Yaxelín Giraldo aboga por alimentar el orgullo afro en nuestros niños y no olvidar que hay una deuda histórica pendiente de saldar. Para mí, como docente, mirar que es algo muy importante el autorreconocimiento, sobre todo porque nuestros estudiantes, en su mayoría, pues la población estudiantil que tenemos viene de grupos étnicos mal llamados minorías. Digo esto, ¿por qué? Porque de verdad que nosotros aquí en el departamento de La Guajira, el grupo étnico de afrodescendientes es bien grande, es un grupo poblacional bastante significativo en cada una de las instituciones educativas. Entonces, la importancia de que ellos conozcan su cultura, sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, que conozcan la historia por la que se ha pasado, para que ellos también comiencen a tener ese sentido de pertenencia, a reconocerse también, a formar
y a fomentar ese sentido de valía, a sentirse que son importantes en la sociedad, que no sean discriminados por el color de la piel, por el color de por la raza a la que pertenecen, sino que se sientan orgullosos de ellos, que reconozcan que la raza afrodescendiente es una raza pujante, una guerrera, una raza buena, y que nosotros pues al identificarnos, autorreconocernos como afro, pues también nosotros en las escuelas podemos generar un ambiente de armonía, un ambiente de convivencia pacífica. Para mí es una deuda histórica que se tiene con esta población afrodescendiente. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que buscar un equilibrio de manera democrática, que el país piense que no solamente porque nos estamos autorreconociendo como afrodescendientes y como esa minoría que vuelvo y reitero, no es minoría porque es un grupo poblacional bastante representativo en nuestro país. Entonces, esa deuda histórica tiene que resarcirse de alguna manera. No decimos adiós, decimos hasta luego, porque la Fundación Aguanilé sigue y seguirá allí, luchando por un futuro negro y bonito para todos los guajiros. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.